Y ya está con nosotros Pablo Guerrero, él es jefe de política del diario ABC Color, además está en el programa A la Gran 730 con Mabel Renfeld a través de las 730 AM y tiene toda una trayectoria en el ámbito de la política y la cobertura periodística, por eso es que hoy nos va a contar acerca de estos 2 años de Mario Abdo Benítez. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, un día como hoy del año 2018 ganaba Mario Abdo Benítez y su dupla Hugo Velázquez, entonces titular de la Cámara de Diputados. Parece lejano todo esto, ¿verdad? Sí. Y la dupla que le enfrentaba era Efraín Alegre y Leo Rubín. Leo Rubín. Así mismo, pero cabeza a cabeza fue. ¿Recuerdan esa noche? Sí. Que iba ahí repuntando Efraín y después se cierra la proclamación. Bueno, lo cierto y lo concreto es que el 15 de agosto asume Mario Abdo Benítez en sustitución de Horacio Cartes. Pero se cumplen 2 años de esa victoria, Pablo, y uno se pregunta, ¿es muy rápido analizar en 2 años una gestión de gobierno? Tal vez sea así, pero sí se pueden hablar puntualmente de hechos. Y me gustaría saber cómo fue que hiciste este relevamiento de datos para poder hablar de esta curva que vamos a hablar hoy. Y en primer lugar le pasamos a los compañeros una pequeña encuesta de diferentes plataformas para ver cómo opinaban también ellos. De hecho que nosotros estamos ahora, lo que sería en términos futbolísticos, en el primer tiempo de este gobierno, que fue el más intenso de todos incluso. Yo no creo que el segundo tiempo sea así, pero hubo cosas muy llamativas, tremendamente llamativas, que lo vamos a ver porque el gobierno de Horacio Cartes dejó algunas herencias al gobierno que asumía el 15 de agosto. Bueno, esperemos que no al menos que no los próximos 2 años sean tan intensos. Así mismo es. Este es el primero de todos. Recuerdan que en mayo Horacio Cartes, ya estando en función de gobierno, había trasladado la embajada de Paraguay a Tel Aviv. ¿Recuerdan? Fue un pedido de Tel Aviv a Jerusalén. Fue un pedido terrible. Mario Abdo, ¿qué hace? Retrotrae toda esta situación, motivo por el cual la embajada de Israel en Asunción se retira de Paraguay. Esto fue aplaudido por diferentes colegas porque fue la primera decisión bien desafiante de Mario Abdo. Este fue el segundo caso. Piloto se fue, pero queda sanear justicia y la policía. Una decisión que no se tomaba en anteriores gobiernos, es decir, entregarle a los brasileños, a los detenidos que están privados aquí de su voluntad, a su país de origen. Hay que decir que lo de Marcelo Piloto fue una crisis enorme, asesinando él a una joven en plena agrupación especializada. Así mismo es, Sara. Otra victoria del gobierno de Mario Abdo Benítez, segundo caso ya en su política exterior. Juan Arrón, recordemos que elevó a 50 millones su pretensión, hecho que fue motivo de repudio de toda la ciudadanía. Como pocas veces la ciudadanía estuvo a favor del gobierno de Mario Abdo Benítez y un juez le cuestionó. Fíjense, este juez fue clave en la decisión en favor del Paraguay, donde le dice: ¿usted cree que es irrisoria la suma que usted está pidiendo? Eduardo de Gracia. Así mismo es, hasta incluso él pidió el nombre de una calle. Increíble. Después vino esto, las inundaciones que fueron históricas y muy difíciles para la economía del país, Pablo. Exacto. Mario Abdo Benítez estuvo en desgracia con la ciudadanía en algún momento, que lo vamos a ver más adelante, pero también el clima le castigó a él. Tuvo inundación, tuvo sequía, tuvo incendio, ahora tiene pandemia. Es decir, todas las catástrofes juntas está soportando el gobierno de Mario Abdo. Y este fue uno de los temas que habíamos hablado, la inundación, y luego le salta esto como punto favorable. ¿Por qué favorable? Ordenan la detención provisoria de Darío Messer. Sabemos todos que está muy bien vinculado a Horacio Cartes, lo que hace que el enemigo de Mario Abdo, políticamente hablando, se desinfle de alguna manera. Esto fue en mayo del 2019. En mayo de 2019, correcto. Así mismo es. Un hecho muy relevante para la política paraguaya, porque a partir de ahí se suceden muchas cosas y aparece esto, otro regalo del Brasil, denunciada por Pedro Ferreira, el ingeniero, que el acta iba a ser entreguista para los intereses del Brasil y no así de Paraguay. Este fue el momento más difícil del gobierno de Mario Abdo Benítez desde el punto de vista político. Estuvo a medio metro de un juicio político hasta que el propio movimiento Honor Colorado
lo salvó en la Cámara de Diputados. ¿Quién lo iba a pensar? Pero hay que decir algo, Pablo. Sí. Ese hecho anterior que vos hablabas de la captura de Darío Messer y estuvieron ligados. Así mismo, bien condicionados unos con otros, así es que yo te doy, tú me das, parecería ser en materia política. Y este fue otro hecho terrible, el sangriento ataque de reos del PCC. Esto de alguna manera desarticuló la seguridad interna y cómo los organismos del Estado fueron permeados terriblemente por las mafias o los carteles. 10 decapitados hubo en aquella ocasión. Y hay que decir que el país en ese momento ya estaba en emergencia penitenciaria, Pablo. Sí, así mismo, exactamente. Y esto fue en San Pedro, con videos viralizados, macabros en realidad por todos. Y este es otro tema interesante que los gremios de la producción rechazaron por unanimidad a políticos en el MAC. Aún así lo sostuvo Mario Abdo Benítez a Rodolfo Friedman, senador, y lo sostiene hasta ahora. Conste que hoy está él en 10º plano, digamos, porque no tiene visibilidad mediática en estos momentos. Conste que está en un lugar estratégico para lo que es ahora y lo que será a futuro la recuperación económica de nuestro país. Correcto, exactamente, porque estamos en etapa de subsistencia. Así mismo. Bueno, y este hecho, Sara, mafia brasileña hace lo que quiere en Paraguay. Esto ocurrió en Costanera Norte, el 11 de septiembre, día del Partido Colorado, donde mataron al comisario Ferrari y se produjo la fuga de Zamora. En realidad la captura por parte de este grupo mafioso que terminó asesinando, como vos decías, al comisario Félix Ferrari. Correcto. Otro hecho que hizo temblar a la seguridad interna del gobierno nacional. Y luego esto, ¿recuerdan ustedes el caso Lamborghini? Que fue risible de alguna manera, pero también demostró una permeabilidad terrible en el seno del Poder Ejecutivo, especialmente en el Palacio de Gobierno, lo que le costó el cargo a Julio Young, quien recuperó su banca en la Concejalía de Asunción. Hay que decir, Pablo, que estábamos viendo cómo va moviéndose la curva y realmente estaba bajo el puntaje de Mario Abdo Benítez. Exactamente, sí, iba en un vaivén, es decir, 3 y 1, y esa era la situación. Y siempre la seguridad interna estaba ahí en peligro. Aquí está, nos referíamos a esto. Luego de la inundación tenemos el incendio. Incendio en todo el país, así literalmente. Otro grave problema que enfrentó el gobierno de Mario Abdo Benítez. Pablo, escuché a un economista decir que hay 4 componentes que normalmente se da 1 o 2 en el año que coinciden para poder afectar la economía de un país. Y tiene que ver con sequía, inundación, economía en la región y también cómo se encuentra la situación económica del país. Y le pasó a Mario Abdo Benítez que en un año él tuvo los 4 componentes al mismo tiempo, algo sin precedentes. 4 catástrofes terribles y esta paralización ahora de la pandemia. Euclides Acevedo va al Ministerio del Interior, Villamayor al Gabinete Civil, la consecuencia lógica de todo el descalabro en materia de seguridad interna. Y ahí sube la curva. Ahí sube, exactamente, porque Villamayor venía muy mal, deteriorado, por este y por otros temas, donde siempre él supo salir un poco de ese tipo de situaciones. Hasta ahora, Pablo. Claro, hasta ahora es alguien muy cuestionado, Juan Ernesto Villamayor. Baja la curva. Ahí está, baja de vuelta. Bueno, esto fue terrible, fue filmado incluso. 76 miembros del PCC del penal de Pedro Juan, ¿recuerdan ustedes este hecho? Donde hasta incluso se discutió si salieron por la puerta grande o por un túnel. Un hecho que en realidad demostró y evidenció que las cárceles están en manos de los prisioneros. Hay que decir algo, si mal no recuerdo la cifra de recuperados fue en 14 o 15 más o menos quedó, ínfimo, nada más. Ínfimo, exactamente, en relación a la cantidad de miembros fugados, un hecho terrible para el gobierno nacional. Y ahí sube un poco, pero otra catástrofe que hay que sumarle, el dengue, fue advertido en su momento, tal vez ignorado en las altas esferas. Bueno, lo cierto es que el mosquito le picó a casi todo el país, las cifras fueron muy altas
y los hospitales no dan abasto para este tipo de situaciones que estamos viviendo. El actual director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, fue quien hizo la advertencia en septiembre pasado. Sí. En noviembre se comenzaron a tener los picos más altos y en marzo se declaró el fin de la epidemia, dejando 53 fallecidos. Así mismo, es correcto, Sara. Y el caso Ronaldinho, que uno puede decir es un futbolista brasileño, vino de manos de una empresaria, una benefactora. ¿Qué tiene que ver el gobierno paraguayo en esta situación? Mucho, desde el aeropuerto internacional, claro, a quienes le protegieron aquí internamente con expedición de pasaportes, documentos falsos, es decir, le tocó muy de cerca al gobierno de Mario Abdo Benítez. Bajó un poco la curva. Ahí baja terriblemente. Y hay que decir una cosa, Ronaldinho sigue con prisión domiciliaria en el Hotel Balmaroga, sí, y Dalia López sigue prófuga. Sigue prófuga, condicionando incluso a la justicia, es decir, ella quiere litigar en libertad, es decir, desde la clandestinidad está poniendo condiciones a la justicia para someterse al proceso. Y llega la pandemia del COVID-19, el coronavirus, y mediante la aplicación de medidas sanitarias efectivas en nuestro país sube la curva, Pablo. Así mismo es. Ya en este caso el gobierno de Mario Abdo le escuchó a los técnicos y dejó de lado opiniones políticas, y en esta situación nos encontramos. Gracias a Dios comenzamos bien temprano la cuarentena, pero la otra pata es la que está afectada como todo el mundo, que es la economía. Claro. Entonces hay que sopesar esos dos intereses, y estamos en estos momentos donde el ministro Mazzoleni se ganó una popularidad altísima, sí, una sobriedad, eficiencia, y que el Estado paraguayo en general cuenta con un plantel médico de primer nivel, tal vez cuestionado, pero en estos momentos donde la pandemia está afectando a todo el mundo, creo que el plantel médico paraguayo puede sentirse orgulloso, y su comandante también. Así mismo. Y donde baja de vuelta la curva para Mario Abdo Benítez es en las medidas económicas. Exactamente, claro, porque las medidas económicas que están adoptando en estos momentos no sabemos cómo pueden terminar después. Un alto endeudamiento. Claro, no terrible. Sabemos cómo puede terminar, y también, Pablo, que la gente no está sintiendo realmente el soporte económico para poder seguir aguantando una cuarentena total. Así mismo es. Muchos trabajadores informales, muchos cuentapropistas, gente desempleada y gente que perdió el empleo y otros que van a perder. Claro. Es decir, estamos hablando de una población, si bien pequeña, pero que está siendo afectada por medidas económicas que obviamente se están tomando porque la situación no está bien en Paraguay, en la región y en el mundo. Y aquí estamos peor. Y baja más la curva. Esta es la parte más complicada de todas, donde aquí se tendría que hacer planes. Y lo que no existe es esto. Aquí hay improvisación. Claro. Y esa es la pata más débil también del gobierno de Mario Abdo Benítez. Podríamos estar perdiendo el año escolar este año. No sabemos qué va a pasar. Esa incertidumbre es la que nos está agobiando a todos. Bueno, y hay que decir una cuestión, Pablo, en ese sentido. Nosotros vimos 3 medidas últimas que se han tomado y que reflejan el comentario acerca del equipo técnico que le rodea al presidente. El 45, sí, que son las medidas sanitarias, 36 las medidas económicas y 19 las medidas educativas, que está en mala. ¿Por qué hablaste vos de improvisación? Porque tanto salud como economía y educación han tenido todos el mismo tiempo. Estamos en el día 43 de la cuarentena y todos los técnicos debieron actuar en el mismo momento, y es salud el que está ejerciendo la mejor función y la mejor gestión con respecto al manejo de esta pandemia, y educación definitivamente se lleva la peor parte. Exactamente. La calificación baja, como decías, es educación. Sí. Y lo peor del caso es que con educación estamos hablando de tiempos que ya no van a volver atrás. Entonces esa es la parte peligrosa. Tal vez no lo vamos a saber en el 2021, qué secuelas puede dejar todo esto, pero aquí a 10 años vamos a evaluar y puede ser hasta una catástrofe. Ojalá no sea así, ojalá pase rápido todo esto y los chicos puedan volver a las clases, porque está demostrado que Internet o las clases virtuales no son lo mismo que las presenciales. Totalmente. Pablo, como jefe de política, como alguien que tiene una trayectoria ya en esto del periodismo, ¿qué te dejan los 2 años de Mario Abdo Benítez?
y buenos y malos. Es decir, hay cosas muy buenas y sorprendentes. Felizmente hay hechos tremendamente positivos como la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, que fue un hecho tremendamente positivo, y el tratamiento de la pandemia, cómo el gobierno manejó la pandemia, son los hechos tremendamente positivos para el gobierno de Mario Abdo. Los hechos negativos, la seguridad interna, es la parte muy preocupante, y ahora se va a poner a prueba cómo va el gobierno manejar el tema del desempleo y la crisis económica, que es la parte más difícil de esta pandemia. Cuando se le cuestiona a Mario Abdo Benítez por qué no se despega de personajes tan cuestionados como fue en su momento Juan Ernesto Villamayor, como es ahora el caso de Patricia Zamudio, que ciertamente él dice tiene que haber una investigación, ¿qué te parece eso, Pablo? ¿Él supo despegarse? ¿Él escucha a sus técnicos? ¿Cómo se encuentra él en ese sentido? Y es muy difícil porque en un gobierno un presidente necesita tener respaldo político, independientemente de quién lo esté respaldando. Es decir, puede ser bueno o malo para la ciudadanía su respaldo, pero es un respaldo político fáctico. Es decir, que tiene votos en el Congreso, que tiene peso en ciertos sectores. Así es que haría muy mal el presidente si se desprende de ciertos aliados en estos momentos. Lo necesita y los va a tener que acuñar en estos momentos. Recordemos que esta mañana decía en ABC justamente el presidente que ha conversado con referentes del Partido Colorado para que no se sancione los impuestazos. Claro. Es decir, está operando él también políticamente. Entonces, si vos te desprendes de tus enemigos políticos dentro de tu partido, estás perdiendo fuerza en el Congreso. Te vas a quedar solo. Y la ciudadanía te puede salvar, pero no sé si te va a poder sostener. Claro, no vas a poder gestionar ni tener acciones para seguir gobernando. Así mismo. En ese sentido dijiste algo y con eso te dejo. Dijiste, él está operando para poder tener resultados en el Congreso. Debería ser ese el papel de Hugo Velázquez, el vicepresidente en este tiempo, en estos 2 años. ¿De qué hablamos de Hugo Velázquez? ¿Qué nos deja él en su cargo? Y Hugo Velázquez es una persona muy cuestionada, ¿verdad? Desde el momento en que aparece en el acta entreguista, ahí su figura empezó a debilitarse. Si bien es cierto, políticamente él tiene mucho peso, especialmente en la Cámara de Diputados, donde fue el titular de esa Cámara Baja, pero tiene un desprestigio a nivel nacional, y sus correligionarios incluso le ven de reojo a él, porque en cualquier momento él puede saltar de un lugar a otro. Así es, y me parece que este es el gobierno hasta el momento que más parlamentarios ha tenido expulsados ya también, ¿verdad? Correcto, sí, especialmente en el Senado, que es en el lugar donde no se les permite a muchos legisladores hacer lo que quieren, a diferencia de la Cámara de Diputados. Claro, eso ya de manera global. Gracias, Pablo, por tu tiempo. No, gracias a vos, Sara, un saludo, Beto, y a la gran audiencia.